todas las energías renovables están aportando lo que a nivel empresarial llamamos, estamos añadiendo valor. Es mucho mejor siempre generar energía con nuestros propios recursos, ya sea viento, sea geotermia, sea olas, sea el sol, que estar importando combustibles fósiles de países terceros. Ese ciclo vicioso que tenemos de la importación de combustibles fósiles de terceros países obligatoriamente tenemos que romperlo y tenemos que disminuir en la medida de lo posible, esa necesidad de petróleo. Había unos empresarios, unos comerciantes, y la razón es que uno de los hijos de estos comerciantes y empresarios escribió desde París diciendo que se rascaba la pared y se encendía la luz, y eso lo llamaban electricidad. Otras épocas, al principio, cuando entré en la compañía, los crecimientos de las islas eran de 2 dígitos. Aquí se duplicaba cada 2 años la punta de la demanda. Y estábamos en una situación muy justa de potencia. Corona del Viento es, digamos, una apuesta por la energía renovable de toda una isla. Y la experiencia ha cambiado un poco la sensibilidad de la gente desde el punto de vista de apostar por esas energías renovables. En la isla de Tenerife tenemos posibilidades de tener energía geotérmica de alta temperatura para producir electricidad. Lo mismo nos ocurre en la isla de La Palma. Tlocán es un área de reserva para la investigación en el medio marino. En esa área conviven toda una serie de experimentos en relación con las energías, con la producción de alimentos, con la observación del medio. Los parques eólicos que se instalaron a mitad de los años 90 en las Islas Canarias han cumplido con creces el objetivo que tenían, por los cuales se instalaron. El polígono industrial de Arinaga en 365 días del año tiene 360 días de sol y podemos hablar que es la zona de mayor productividad media de toda España. La energía solar no es el futuro, sino que es el presente. Hay muchas empresas y viviendas en Canarias que ya se han animado a meterse con esto. En Sonsamas, en Lanzarote, en el complejo ambiental, o en Aricua, en Tenerife, o aquí en Gran Canaria, en Salto del Negro, ya se está utilizando fracción orgánica para generar biogás. No solo es el aprovechamiento de ese biogás para generar energía eléctrica, es el problema medioambiental que está ocasionando tener residuos orgánicos que los vertederos casi están llenos. El siglo XXI pertenece a las energías alternativas que, al provenir de recursos naturales y fuentes inagotables, son más eficientes y no contaminan. En España, la primera aplicación práctica tuvo lugar en 1852, con la iluminación de una botica en Barcelona. En 1865 se descubren las ondas electromagnéticas. En 1868 se desarrollan los primeros sensores precursores de la futura energía solar. Y en 1880 se construye en Gran Bretaña la primera central hidroeléctrica del mundo. En el siglo XX llega el auge del petróleo y surge la energía nuclear, pero la escasez de recursos fósiles y la preocupación por el cambio climático hace que los esfuerzos se dirijan hacia la producción de energías limpias y renovables. En Canarias, la apuesta por este tipo de energías es una realidad, pero el camino no ha sido fácil. Hoy, en Objetivo Canarias, repasamos algunos de los mayores hitos en la historia de la energía en nuestro archipiélago. Aquí, en esta estación del Electrón, en la isla de La Palma, comenzó la historia de la electricidad en Canarias. El 31 de diciembre de 1893, Santa Cruz de La Palma se convertía en la primera ciudad del archipiélago y la sexta del mundo en disponer de energía eléctrica y sustituir la cera y el gas por las bombillas.
eso de tener el primer periódico, los primeros astilleros, la primera energía eléctrica, pues para los palmeros, sobre todo la burguesía, era un hito importante el tener esos logros. 31 de diciembre de 1893, 12 de la noche, Plaza de la Alameda, Santa Cruz de la Palma. La ciudad se ilumina con bombillas por primera vez en su historia, convirtiéndose en la localidad pionera de Canarias. En todo el mundo, solo 5 ciudades, París, Nueva York, Londres, Madrid y Barcelona, lo habían conseguido antes. El fluido eléctrico procede de la central de El Electrón, que estaba situada en el barranco del río y aprovechaba como energía el agua para el riego. En un primer momento, solo 49 familias de clase alta pudieron permitirse tener luz eléctrica en sus casas. En 1947, el Cabildo de la isla crea la empresa Riegos y Fuerzas de La Palma, RIFU, asumiendo la gestión de El Electrón, que termina su actividad en 1949. Es sustituida por la central de Los Guinchos, en Breña Alta, que comienza a funcionar a mediados de los 50. Mauro, la historia de la electricidad en Canarias comienza justamente en este punto en el que nos encontramos, Barranco del Río, en la isla de La Palma. ¿Por qué la isla de La Palma? Pues hay una razón fundamental, y es que aquí había una burguesía, había unos empresarios, unos comerciantes, y la razón es que uno de los hijos de estos comerciantes y empresarios escribió desde París diciendo que se rascaba la pared y se encendía la luz, y eso lo llamaban electricidad. Y a partir de ahí fue muy importante porque estos caballeros pues ya escribieron a Barcelona y contactaron con Oelicon, una empresa que se dedicaba en Barcelona a poner la energía eléctrica. Y qué casualidad que vino en 1892 a La Orotava un verano y a continuación vino a La Palma. Presentaron el proyecto, les mandó el presupuesto, dijeron que sí, al mismo tiempo La Orotava y Santa Cruz de La Palma. Lo que ocurrió es que el ayuntamiento de La Orotava pues fue más lento en la negociación y empezó un año después. El de Santa Cruz de La Palma, con la hidráulica de la DESA, que es la que viene aquí con el agua, agilizó el tema para que el 31 de diciembre se inaugurara el alumbrado público de Santa Cruz de La Palma. ¿Por alguna razón en especial ese día? Porque era un día emblemático. La prueba final se hizo el 28 de diciembre. Y entonces pues el cambio del año, fin de año, pues se celebraba mucho pues con los bailes en los casinos, lo que eran los lugares de baile. Entonces parecía que el día más bonito para iluminar Santa Cruz de La Palma fuera el 31 de diciembre a las 12 de la noche. La Palma pasó de iluminar sus calles, porque estamos hablando de alumbrado público inicialmente, con gas a bombillas. ¿Cómo reaccionó la gente de la época? ¿Qué cuentan los cronistas, los historiadores? Hay muchas crónicas los días siguientes, el 2, 3 y 4. El comercio decía, las reseñas, han transformado la noche en el día y los escaparates están para que los visiten. Las señoras más modestas, más pobres, salían después que se oscurecía, porque no podían lucir los vestidos que lucía la burguesía. Y dice una a la otra, ya ni los pobres podemos salir por la noche, del alumbrado que había. Después del alumbrado público comenzaron las instalaciones en las casas privadas, pero solo los privilegiados, los que tenían dinero, podían permitírselo. Sí, vamos a ver, el capital social está certificado que fueron 60.000 pesetas. Quiere decir que eran unos 30 socios a 2.000 pesetas por acción. ¿Y qué pasaba? Que los primeros son pues los consejeros, los adinerados, los que podían poner la luz en su casa. Había pasado un año y solo había 40 abonados. Y posteriormente tardó mucho, de tal forma, por decir algo, que en un barrio que es la parte de Maldonado, pasaron 60 años para tener energía eléctrica. Después de Santa Cruz de La Palma, el siguiente punto en contar con electricidad en Canarias fue la tinarfeña villa de La Orotava, en 1894. Santa Cruz de Tenerife
tuvo que esperar hasta 1897 y Las Palmas de Gran Canaria a 1899. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, había muchos lugares del archipiélago canario donde todavía no había llegado la luz, como lo recuerdan algunos de sus habitantes. Le echaban petróleo a una botella, se ponía un trozo de tela y se encendía. Y si ya vienen los de Guardia, ya el hacho está encendido, el hacho, que le decían el hacho. Aquí había, por ejemplo, varias luces del motor. Por ejemplo, aquí había una que le decíamos el palo la luz. Y hay un barrio allá que se llama La Degollada y tenía un bombillo aquí como un clínico. Y en la casa también con petróleo o con leña. El petróleo era no mucho tampoco, porque o carburo. Mi padre tenía una luz de carburo para trabajar en esa batería. Pues si no había luz, trabajábamos con velas. Y en aquella época compraba 2 bidones de carburo y te daban una luz de carburo. Yo tenía 2 o 3 luces de estas de carburo. Se veía bastante bien. Eso la gente no lo entiende, no. La vida de la década de los 50, de los 40, yo nací en el 35, la década de los 40 no lo entiende la sociedad hoy. Los que no vivieron eso, cómo se podía. Y la gente vivía feliz. Yo tenía un mostrador grande, ponía una vela ya y a los 4 metros veía, sumaba perfectamente. Se vivía bien porque el progreso siempre empezaba por poquito. Yo me acuerdo cuando llegó el gas a Tejeda, que lo trajo el dueño, el que fue dueño de la gasolinera hoy, que mi padre vino a misa y llevó aquello para allá arriba y iba loco. Y le decía en la casa, este es el invento más grande del mundo. La historia de la electricidad en las islas no se puede entender sin hablar de Unión Eléctrica de Canarias, UNELCO, fundada en 1930 y que se mantuvo en funcionamiento 7 décadas, hasta su integración definitiva en Endesa en el año 2002. José María, usted es uno de los veteranos de UNELCO Endesa, compañía a la que se incorporó en 1972. ¿Cuál ha sido la historia de la compañía y también de la electrificación de Canarias? Lo primero que había era un interés grande por parte de los ayuntamientos de hacer alumbrados. Y a base de alumbrados fueron creándose pequeñas compañías, la mayoría municipales, y a partir de ahí pues fue creciendo la demanda de suministro, ya no solamente al alumbrado, sino también a los servicios domésticos. Y como las pequeñas compañías no son viables eléctricamente o supondrían un coste muy grande, pues lo que es una fusión natural de las pequeñas compañías en compañías más viables. Y yo no sé si usted recuerda alguna anécdota de algún pueblo, algún pago, alguna localidad en concreto cuando llega la electricidad por fin. Muy a principio de estar en la compañía, en los años 70, en la aldea todavía había un motor de un señor particular que daba luz y a las 10 de la noche apagaban la luz. La anécdota que más me impactó a mí es ver un barco en el puerto de Santa Cruz dándole luz a la central de UNELCO para que distribuyera. Recién entrado en la compañía, pocos años, creo que fue el año 78 si no recuerdo mal, hubo una huelga que fue de las primeras huelgas que hubo en el sector en España, ya en la época democrática. Yo creo que fue la única. E incluso se llegó a cortar la luz, cosa que no estaba prevista, pero la cosa se fue de las manos y acabaron militarizándonos. Y cada uno, en función del puesto que tenía un escalafón. A mí me tocó de teniente. También recuerdo otras épocas, al principio, cuando entré en la compañía, los crecimientos de las islas eran de 2 dígitos porcentuales, o sea, del 10 para arriba. Que eso, cuando uno estudiaba la carrera, decían que un país en desarrollo hace un 3% anual de crecimiento y que a los 10 años duplica. Aquí se duplicaba cada 2 años la punta de la demanda. Y estábamos en una situación muy
muy justa de potencia. Yo recuerdo haber ido a una central nuclear que estaba desahuciada, la de Lemóniz, a buscar grupos electrógenos de emergencia y montarlos en Lanzarote porque no había manera de poder dar la luz. ¿Cuál fue el posicionamiento de ONELCO frente a otros sistemas energéticos como el gas o las renovables? Al principio de las renovables, nosotros se montó el primer generador en Granadilla antes de hacerse la central. Pero claro, en aquellos tiempos las renovables no eran en absoluto competitivas, ni tenían tecnología para estar dando el suministro, ni tenían estabilidad, y había una serie de problemas que nosotros poníamos claramente sobre el papel. También había un problema económico muy fuerte en aquel tiempo. Hoy en día no, hoy en día las renovables son, vamos a decir, ya son económicas, y ya tienen mejores estabilidades, y si hay un sistema de almacenamiento, como es el tema de Chira-Soria u otros temas que se están estudiando, el mismo coche eléctrico es un almacén de energía eléctrica, en fin, hay una serie de cosas que yo veo el futuro renovable. Cuando hablamos de energías renovables en Canarias es imposible pasar por alto la central hidroeólica de Corona del Viento, aquí en El Hierro. Fue puesta en marcha en 2014 y ya produce el 60% de la electricidad que consumen los serreños. Corona del Viento es, digamos, una apuesta por la energía renovable de toda una isla. Y la experiencia ha cambiado un poco la sensibilidad de la gente desde el punto de vista de apostar por esas energías renovables, de decidir que hay que defender el medio ambiente a costa de cambiar, digamos, nuestra filosofía de vida y de implementar digamos, otros elementos como pueden ser en este caso la energía eólica, pero asociada también con la hidráulica, o sea que digamos es una experiencia de futuro inmejorable, ¿no? 27 de junio de 2014, Valverde, El Hierro, inaugura la central hidroeólica Corona del Viento, concebida para asegurar la autonomía energética de la isla. Se trata de un parque eólico integrado por 5 aerogeneradores. El excedente de energía que no se consume bombea el agua del mar desde un depósito situado en la costa hasta uno superior, ubicado en un cono volcánico a casi 700 metros de altura. Cuando hay escasez de viento, se suelta el agua embalsada para generar electricidad. En 2015, el gobierno de Francia le concede el Premio de Energías Renovables. Gracias a la central, en 2019 se evita liberar a la atmósfera 23.000 toneladas de gases de efecto invernadero, ahorrando al mismo tiempo el consumo de más de 7.000 toneladas de diésel. Actualmente la isla produce casi el 60% de la luz que se consume mediante energías renovables y ha conseguido vivir hasta 24 días seguidos sin quemar 1 gramo de combustible para generar electricidad. Para los herreños, para Canarias en general, Corona se ha convertido en un símbolo del que casi todo el mundo se siente orgulloso. Hombre, es un símbolo indudable, no solo un símbolo, sino un reclamo para la isla. Y eso es consciente hoy día, toda la gente del Hierro es consciente. Lo primero que vemos cuando subimos es, digamos, esos aerogeneradores inmensos, esos molinos, como les llama casi todo el mundo, y bueno, es realmente algo que identifica ya la isla. Los beneficios de Corona del Viento son beneficios ambientales, beneficios de promoción turística, beneficios sobre todo de la investigación. Generar electricidad en Corona del Viento es bastante más caro en términos económicos que la electricidad convencional. ¿Cuál ha sido el ahorro? ¿Cuál ha sido la ventaja entonces? Bueno, en todo proceso de una nueva energía, una fuente de energía nueva, igual que en el proceso de la fuente de agua nueva, como podía ser la desalación, digamos el implemento inicialmente siempre va a ser más caro porque hay que investigar, hay que implantar, hay que probar, hay que evaluar y
estamos en todo ese proceso. Ya, digamos, con la experiencia que llevamos de Corona del Viento, esa evaluación está siendo positiva porque hemos alcanzado en algunos momentos rendimientos muy altos. Cuando pensamos en llegar a la isla del Hierro autosuficiente, llevarla a cabo a través de la central hidráulica, ya esperábamos unos resultados que son los que estamos obteniendo, ¿no? Ese cerca del 70% de penetración en la isla de fuentes renovables, y esos hitos, esos pequeños momentos en los que realmente llegamos al 100%, son precisamente lo que demuestra que la tecnología se ha ido desarrollando conforme lo esperábamos y que estamos logrando ese objetivo y de optimización de un sistema innovador único en el mundo. Hay que añadir una serie de beneficios ambientales. Nosotros ahora mismo, el hecho de poder ya trabajar con la central hidráulica en el Hierro nos ha llevado a, por ejemplo, reducir la cantidad de combustible que entra a la isla, y esa cantidad de combustibles fósiles, de diésel en este caso, lleva aparejado una reducción de costes económicos por un lado y una reducción muy importante de emisiones de efecto invernadero, que en estos momentos pueden estar ya cerca de las 100.000 toneladas de CO2 anuales, por ponerte un ejemplo, desde que se puso en marcha la central. Estamos hablando de un proyecto que puede ser exportable a otros territorios como complemento. Bueno, de hecho es exportable. Tenemos claro que hay proyectos similares que están en marcha ahora, en estudio y casi en ejecución, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y seguramente en otras islas se pondrán en marcha. Un ejemplo muy cercano lo tenemos en Gran Canaria. En Chira-Soria se está utilizando el mismo principio. Digamos que tenemos la central hidráulica aquí y es totalmente replicable y escalable el principio de funcionamiento, aunque tengas luego que adaptarlo a cada uno de los territorios, ya sea insulares como continentales. La tecnología va avanzando, los aerogeneradores han avanzado en su rendimiento, en su producción de energía de una forma exponencial. Entonces, esto nos da a decir, hemos sido pioneros, la filosofía sigue, podemos implantarla y además podemos mejorarla desde aquí. El futuro es prometedor a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Estamos en todas las fases. Ahora mismo Corona del Viento está centrada en buscar ser la palanca de cambio para ese futuro descarbonizador de la isla, ¿no? Para esa neutralidad. Entonces, nosotros por un lado somos los generadores, pero también queremos que sea la isla la que contribuya en la parte de consumo, ¿vale? Para que ese objetivo del 100% se pueda llevar a cabo. Entonces es muy importante aunar nuestra gestión y la generación en la isla de electricidad a partir de fuentes renovables, pero también trabajar sobre el consumo, sobre lo que sería la demanda energética de la isla. En ese sentido, Corona del Viento hace tiempo que contribuye con sus beneficios económicos en una serie de acciones, ayudas para la instalación de placas solares, por ejemplo, para puntos de recarga, para la adquisición de vehículos eléctricos y en general en campañas de acción sobre ahorro energético, de concienciación de la ciudadanía. Creo que entre todos podemos llegar a hacer realidad esa neutralidad de carbono lo antes posible y sobre todo a partir de ese modelo de isla, ya cuando termine de ser una realidad, llevarlo a otros territorios. La fotovoltaica, por su parte, es una fuente de energía que produce electricidad a partir de la radiación solar, una apuesta a la que cada vez se están sumando más empresas. La planta produce anualmente entre 2.200.000 y 2.400.000 kilovatios. Estamos hablando de que el polígono industrial de Arinaga en 365 días del año tiene 360 días de sol y podemos hablar que es la zona de mayor productividad media de toda España. Nosotros pretendemos instalar un molino de 2,3 megavatios y eso puede representar a lo mejor a día de hoy puede ser el 120% de nuestro consumo, con lo cual estamos convencidos de que seremos totalmente autosuficientes y eso nos dará un plus de cara a la innovación. El mercado tiene que apostar por energía verde y nosotros no vamos a decir que somos pioneros, pero instigamos a que la gente se sume al carro de la energía verde, porque será la manera de tener menos CO2 y paralelamente pues estamos con la huella de carbono, que es un poco de los objetivos que tenemos para los próximos años, tener la huella de carbono de
estar en el nivel cero. Rafael, han pasado ya unos cuantos años, tantos como 20, ¿no? 20 y tantos. Sí. Desde que empezaron los parques eólicos en Canarias. ¿Cuál es la valoración? ¿Qué hace? ¿Han cumplido su objetivo, su cometido? Sin duda, los parques eólicos que se instalaron a mitad de los años 90 en las Islas Canarias han cumplido con creces el objetivo que tenían, por los cuales se instalaron, tanto el objetivo, sobre todo en la reducción de emisiones de CO2 y de emisiones contaminantes de los grupos diésel en cada una de las islas donde se han instalado. Estos parques eólicos han creado empleo, han creado riqueza, y riqueza además que se ha quedado en las islas, porque muchos de esos parques eólicos que se instalaron hace 20 años eran de operadores canarios, los cuales de alguna manera reinvirtieron esos beneficios en las Islas Canarias. Los expertos señalan que la energía eólica tiene muchísimas ventajas frente a la manera de producir tradicional energía eléctrica. ¿Por qué no han proliferado entonces? Convengamos que la energía eólica tiene 20 años de vida o 25 años de vida entre nosotros, y hace 25 años era incipiente, estaba en pañales. Ahora hemos avanzado muchísimo en la electrónica de potencia que tienen estos generadores en el interior. Ha sido una revolución y el desarrollo ha sido enorme en los pocos años. Cierto es que no todos los problemas que ha tenido la energía eólica han sido problemas técnicos. Y estamos hablando de problemas humanos, ¿no? Autorizaciones, subastas, concursos que hubo en el pasado que al final no acabaron bien. Todo eso ha ralentizado la instalación de este tipo de tecnología, y que quiero pensar y quiero ver que desde hace unos años para acá ha habido un cambio, y que realmente, además lo podemos ver, cualquier ciudadano puede verlo, que las islas se están llenando de aerogeneradores. Ese cambio es positivo y creo que esos problemas humanos, entre comillas, se están superando. Ese fue precisamente uno de los principales rechazos, ¿no? Generales, el impacto visual. Evidentemente un aerogenerador es visible desde el momento que está instalado, y todo ese impacto visual pues es cercano a todas luces a cualquiera que pase cerca de él. Sin embargo, hay otros impactos que no son visibles y que tenemos que tener muy en cuenta, y es la razón por la que tenemos y la razón por la que los gobernantes apoyan y tenemos los ciudadanos que apoyar esta tecnología, porque el impacto medioambiental del CO2, que no es visible, de las emisiones de azufres y de carbono y todas las emisiones que se generan en la combustión de fósiles, son mucho más dañinos y nos están afectando muchísimo más de lo que podamos pensar. El problema que teníamos hasta ahora es que no éramos capaces de medirlo. Ahora ya somos capaces de medir ese impacto porque tenemos unos estudios y una toma de datos en el tiempo que antes no teníamos, y eso ha demostrado que esas emisiones, aunque no son visibles visualmente, son muy dañinas. Por lo tanto, si relativizamos ese impacto visual, que sin duda los generadores tienen, la balanza se torna medioambientalmente a nuestro favor fácilmente. Esto no quiere decir que debamos instalar aerogeneradores en toda la isla y de cualquier manera. Yo soy canario, yo defiendo el territorio canario y por supuesto que debemos de defender nuestra naturaleza y nuestro entorno, y hay muchos sitios en estas islas donde yo no instalé los generadores. Nosotros queremos mantener las zonas vírgenes de la isla como están, y solo queremos instalar los generadores donde razonablemente se pueda, donde haya recurso eólico obviamente y donde no haya interferencias, tanto sea con las personas humanas, es decir, nadie quiere instalar un generador dentro de una ciudad, sino que estén alejados lo suficiente para que no haya interferencias, pero también con la fauna. Nosotros tenemos muy en cuenta también ese aspecto, ¿no? Energías renovables, limpias y sostenibles. Suena utópico y maravilloso, pero ¿estamos más cerca de esa utopía o estamos todavía muy metidos de lleno en la cruda realidad? José Luis, estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes de ayer, pero estamos muy lejos de los objetivos que nos hemos marcado. Hasta hace 2 años
Las energías renovables producían en las Islas Canarias apenas el 8% de la energía que los canarios consumíamos. Con las renovables que estamos instalando recientemente ya hemos aumentado hasta creo que un 16%, 16, 17%, y con los parques eólicos que ahora mismo se están construyendo y que en breve se empezarán a construir otros porque ya están autorizados, es probable que superemos la barrera del 20% e incluso lleguemos un poco más allá al 25%, pero ese no es nuestro objetivo. El objetivo es del 50% y convengamos que estamos muy lejos del 50%. No solo depende de la eólica para intentar alcanzar ese 50%, sino de todas las energías, como dijimos antes. Estamos más cerca de lo que estábamos antes, pero nos queda un largo, muy largo camino que tenemos que afrontar y que tenemos que empezar desde ya, que yo creo que es lo que estamos haciendo. Para que las energías renovables triunfen en Canarias, es necesario contar con la colaboración de la ciudadanía, en ocasiones escéptica ante estos avances energéticos. Por ello es necesario llevar a cabo campañas de mentalización que transmitan los beneficios de las energías renovables, no solo en materia medioambiental, sino también económica. Nosotros creemos en la ciencia, ¿sí? La ciencia habla de reducir, reutilizar, reciclar y luego lo que es la parte de renovables, y nosotros especialmente en Luz-Tagoror creemos en que hay que hacerlo de manera colectiva. Reducir es más importante que las renovables, ¿vale? Nosotros tenemos una sociedad que es energívora, ¿vale? Y ahora simplemente diciendo, no, si ponemos paneles y seguimos con nuestro nivel de vida teniendo 3 coches, o si Canarias fuera un país, seríamos el 6º país del mundo con más coches por habitante. Entonces, eso no se puede sostener, ni con renovables ni sin renovables. O sea, esa no es la idea. La idea es primero reducir. O sea, nosotros tenemos un margen de reducir del 30 al 50%, y eso significa simplemente apagar la luz cuando hay que apagarla, o sea, recuperar los hábitos de nuestros abuelos, que eran conscientes de lo que valía el agua y de lo que valía la energía, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos y luego pasamos a reutilizar, o sea, lo que ya está, intentar darle otro uso, ¿vale? Y luego la tercera parte es reciclar. Dice, vale, todo lo que no sirva en esas 2 fases de la cadena, vamos a reciclarlo de manera ordenada para que luego a ver si la tecnología en un futuro lo puede recuperar. Y el cuarto paso es una vez que ya hemos recorrido esos 3, entonces dice, vale, ahora vamos a intentar cambiar de modelo centralizado fósil a un modelo distribuido de renovables. La energía solar no es el futuro, sino que es el presente. Hay muchas empresas y viviendas en Canarias que ya se han animado a meterse con esto y vamos, que ya la normativa nos lo permite, la tecnología nos lo permite, y lo que nos queda es dar el paso para seguir apostando por ello. Si cada uno pone sus paneles en su vivienda, en su industria, en su empresa, en su fábrica, pues al final cada uno está haciendo una acción medioambiental muy grande. Por ejemplo, poner paneles en una vivienda convencional, hablamos que es el equivalente, por los kilogramos de CO2 que dejas de emitir a la atmósfera, de plantar unos 9.000, 10.000 pinos canarios. Y, por ejemplo, una industria sería el equivalente a plantar unos 40.000 pinos al año. Es importante destacar que, al igual que hace 10 años la tecnología no estaba tan preparada y también era mucho más caro ponerlos, hoy cuesta 10 veces menos poner una instalación fotovoltaica en la cubierta de tu casa o de tu industria que antes, y además le sacas una rentabilidad 8 veces o 10 veces mayor. Es algo que se paga solo, que tarde o temprano se va amortizando y después da un beneficio económico, ya no solo la parte medioambiental, sino que vas a recibir un ahorro para prácticamente toda tu vida de los que vengan detrás. Nosotros nos compramos un coche y automáticamente desde que firmamos, ni siquiera desde que nos montamos el coche, pues vale el 70% de su valor, ¿vale? Nosotros con una instalación que, si le añadimos las subvenciones y le añadimos todas las facilidades que hay, como el IBI también, que nos descuentan durante 5 años en algunos municipios el 50% del IBI, nosotros podemos amortizar entre 3 y 6 años, ¿vale? Una instalación que en este panel, por ejemplo, está garantizado por el proveedor durante 25 años, ¿vale? Y hay paneles en el espacio que llevan 60 años funcionando, más antiguos que estos. Pero la energía no solo se puede obtener del sol y del viento. El interior de la corteza terrestre también ofrece grandes posibilidades en forma de energía geotérmica.
Celestino, para entenderlo de forma muy didáctica, ¿qué es la energía geotérmica? Pues bien, la energía geotérmica es la energía que viene del interior del globo, de nuestra amada Tierra, y que se disipa de forma permanente por la corteza, por la superficie del globo. Y es lo que queremos, aprovechar esa energía que se pierde directamente a la atmósfera. En los años 70, mediados de los 70, ya se estudió las posibilidades geotérmicas en Lanzarote, en la Montaña del Fuego, y luego en los 80 se exploró también en la isla de La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. ¿Qué fue de aquello? Por lo que hemos estudiado, tenemos unas posibilidades en Lanzarote, porque tenemos unas anomalías superficiales, que en estos momentos el modelo que estamos desarrollando y los prototipos que ya hemos comprobado funcionan perfectamente con células termoeléctricas que permiten producir electricidad por diferencia térmica entre el subsuelo y el aire. En la isla de Tenerife tenemos posibilidades de tener energía geotérmica de alta temperatura para producir electricidad. Lo mismo nos ocurre en la isla de La Palma, con menos estudios aún, pero con un potencial muy elevado. Y en la isla de Gran Canaria el nivel térmico es un poco inferior, pero también existen posibilidades. Frente a otras energías renovables, la geotermia tiene una ventaja. Funciona 24 horas al día, los 365 días al año. Es gestionable, lo cual permite albergar un futuro esperanzador para las Islas Canarias con energías renovables. ¿Y por qué, siendo una de las energías más aprovechables y eficientes, es sin embargo de las menos conocidas? La geotermia tiene una dificultad. Necesita una inversión fuerte en los primeros años. Y lo que pasa es que después los costes operacionales son muy bajos, lo que permite tener unos costes competitivos. Pero hay que dar ese primer paso y en eso tienen que actuar las administraciones públicas, tanto a nivel del Estado español, como aprovechando fondos europeos, como el Gobierno de Canarias e incluso los cabildos. Los combustibles fósiles tienen una serie de aplicaciones todavía y van a seguir teniéndola, en cierto modo, en unas industrias que tienen que ver pues con unos productos en cierto modo denostados, como son los plásticos, pero que todavía vamos a necesitar esos productos durante un cierto tiempo. Pero nosotros podemos suministrar lo que es propio de la energía. Estamos en la costa noreste de la isla de Gran Canaria y lo que ven a mi espalda es la base marina fija del PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias, fundada en 2008 para favorecer la investigación en el campo de las ciencias marinas. Aquí hay en marcha decenas de proyectos. Uno de ellos, la obtención de una energía alternativa limpia y sostenible a partir de la fuerza del viento que sopla desde el mar hacia la costa. Nos cabe el honor de que aquí se haya alojado el primer aerogenerador en el mar que se ha desarrollado en España. Estas tecnologías ya llevan un cierto desarrollo en Europa. En España este es el primero, pero en los próximos años cada vez esos aerogeneradores se van a poder instalar más lejos de la costa, cada vez van a ser más grandes, van a poder obtener más energía. No los vamos a ver porque van a estar muy lejos de la costa, pero vamos a poder aprovechar esas enormes cantidades de energía del viento y vamos a poder aprovechar esa energía tanto en aguas afuera como traer esa energía a tierra. 5 de abril de 2008, Gran Canaria. Se funda la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN, un consorcio público creado entre los gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias con el objetivo de construir, equipar y operar una serie de infraestructuras para la investigación en el campo de las ciencias y tecnologías marinas. La estructura de la Plataforma Oceánica, en funcionamiento desde 2016, se ubica a 1 kilómetro de la costa noreste de Gran Canaria. Tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados con 30 metros de profundidad, donde hay espacio para laboratorios, contenedores instrumentalizados y un edificio de hasta 7 niveles. Desde sus inicios, el PLOCAN ha puesto en marcha cerca de un centenar de proyectos con casi 1 millar de socios. Joaquín, ¿podrías contarnos en pocas palabras, de forma muy didáctica, qué es el PLOCAN?
Pues Plocán es un área de reserva para la investigación en el medio marino. Es un área de unos 22 kilómetros cuadrados que, para que os hagáis una idea, viene siendo como unos 5.000 campos de fútbol. En esa área conviven toda una serie de experimentos en relación con las energías, con la producción de alimentos, con la observación del medio, con la salud de los océanos, con el estudio de la biodiversidad. Y lo que se caracteriza es que todas las tecnologías y los conocimientos que se desarrollan allí son la ciencia y el conocimiento frontera, el que vamos a tener en el resto del espacio oceánico en los próximos 10 años. Y todos esos experimentos, todos esos proyectos en los que se está trabajando, ¿hacia dónde nos van a llevar? Pues nos van a llevar a una nueva relación con el océano. O sea, hasta ahora, de alguna manera hemos sido depredadores de ese océano, sin preocuparnos de hacer un uso sostenible del mismo. Lo que no podemos es tomar de ese medio más de lo que el medio permite para mantenerlo en equilibrio. Hay que ser conscientes de que el océano es el 70% del planeta. Hasta ahora pues estamos obteniendo energías renovables en tierras, del sol o del viento, pero tenemos ese 70% del planeta donde además el viento es muy constante y se puede aprovechar mucho mejor que en tierra. Hay que ver que la Unión Europea ya ha establecido una hoja de ruta con lo que se denomina el Pacto Verde, y en la que dice que en el 2050 la forma mayoritaria de producción de electricidad va a ser agua afuera, va a ser en el mar, más que ninguna otra. Y eso, de aquí al 2050, se van a instalar aproximadamente unos 40.000 dispositivos en el mar, en todas las aguas europeas, sin contar los británicos, 40.000. Y Canarias tiene en este momento la ocasión de convertirse en el banco de ensayos europeos, porque tiene unas condiciones ideales de viento. El recurso de viento es muy estable, muy constante, justo en la parte que se puede aprovechar, no tenemos vientos extremos. Y luego, por otra parte, pues también el consumo de energía aquí, como habitualmente generamos la electricidad con petróleo, pues es mucho más caro que en península. Con lo cual, Canarias tiene en este momento una oportunidad increíble de poder atraer y crear negocio, actividad económica, empleo en torno a este tema. En nuestro repaso por los distintos tipos de energías renovables, no podemos olvidarnos de la biomasa, que es aquella materia orgánica susceptible de ser usada como fuente de energía. De gran importancia en el pasado, quedó relegada a un segundo plano con el auge de los combustibles fósiles y hoy en día está volviendo a adquirir relevancia. El tema de la biomasa, en este caso, es la única energía que trabaja a las 24 horas sin ningún problema, no necesitamos el sol. Es la energía almacenada por el sol en los árboles, o sea, que estamos usando realmente como la fotovoltaica. Estamos usando una energía que el sol deposita, en este caso en las plantas, y que nosotros volvemos a quemar y a producir energía otra vez renovable. Y esa es la línea, ¿no?, en la que tenemos que ir. El problema que tenemos en Canarias es que no disponemos de grandes superficies, las islas presentan orografía compleja, hay falta de agua. Las condiciones no están dadas para desarrollar cultivos energéticos de forma eficiente a gran escala y por eso nuestra mirada se centra en lo que son los residuos. Estamos en unas islas que tienen un territorio limitado y los residuos que se generan en las islas provocan que no haya un desarrollo económico y social adecuado. Entonces, el aprovechamiento de esos residuos es lo que puede generar una afección positiva, como en salud, en medio ambiente, en generar empleo, en reducir la dependencia con el exterior, porque la biomasa es una energía renovable, pero además es gestionable. Estamos consumiendo actualmente en Canarias unos 10.000 millones de euros de energía fósil y eso es lo que no debería ser. No solo es el aprovechamiento de ese biogás para generar energía eléctrica, es el problema medioambiental que está ocasionando tener residuos orgánicos que los vertederos casi están llenos. Un canario medio genera aproximadamente 1,5 kilogramos de residuos al día.
es que los vertederos se están llenando de madera. La gente tira los roperos, los armarios, toda esta madera no se puede estar enterrando, se está actualmente enterrando en los vertederos, no va a otro sitio, cuando todo eso se podría convertir en combustible. Es un proceso largo, a veces incluso de años, en la que esa fracción orgánica da origen a lo que se llama gas de vertedero y que luego se puede extraer haciendo perforaciones en los vasos de los vertederos, se puede obtener ese gas de vertedero. Pero mucho de ese gas sale de forma incontrolada a la atmósfera. El problema que tenemos es que es un gas aunque a nivel de cantidad es mucho menor que las emisiones de CO2, a nivel de capacidad de calentamiento global, el gas de vertedero, el metano, tiene 21 veces más capacidad de calentar la atmósfera que el CO2. Si lo dejas que se descomponga espontáneamente en el vertedero, es un contaminante. Ahora, si tú de manera controlada eres capaz de coger esa fracción orgánica y canalizarla en un proceso controlado a través del biodigestor, consigues ese biogás, pero lo consigues capturar y luego utilizar como fuente energética. Cuando nosotros lo limpiamos y le quitamos el vapor de agua, los gases y algunos pequeños residuos, nosotros lo equiparamos al gas natural. Sería como un gas natural, ¿vale? Por lo tanto, biometano se refiere al gas cuando ya lo tenemos con las mismas características que el gas natural, pero ha salido de residuos. El proceso lo que trata es de ese carbono convertirlo en CO2, en dióxido de carbono, y en metano, que es CH4. Y son los gases que están contenidos en ese biogás que vamos a usar de combustible. Y lo mismo con el biodiesel. Tendríamos una reacción de transferización a través de unirle alcohol y sosa cáustica y sale glicerina y ya el biodiesel. Y ese biodiesel también se puede utilizar directamente en los coches, los camiones, etcétera. A gran escala ya hay experiencias en Canarias. De hecho, no sé, en Sonsamas, en Lanzarote, en el complejo ambiental, o en Aricua, en Tenerife, o aquí en Gran Canaria, en Salto del Negro, ya se está utilizando fracción orgánica para generar biogás, y ese biogás luego se está utilizando para generar potencia eléctrica. Hay muchos sectores que podrían aprovecharlo. Por ejemplo, el sector hotelero tiene una gran cantidad de consumo en calor y energía que puede aprovecharse ese biogás. Antes calentábamos 35.000 litros de agua sanitaria solamente. Eso nos estaba costando unos 400 euros diarios. Ahora el Hotel Cordial calienta casi 35.000 litros de agua y lo está haciendo por menos de 100 euros diarios, o sea, con lo cual hemos bajado casi 300 euros al día solo con la biomasa, lo que demuestra que la biomasa no solo es una alternativa sostenible medioambiental y que reduce el dióxido de carbono que generamos a la atmósfera, el CO2, sino que además las energías renovables pueden ser rentables, o sea, son muy rentables, pero hay que saberlas usar. La biomasa es una fuente totalmente gestionable, es un complemento ideal para, de alguna forma, compensar la no gestionabilidad de la energía eólica y solar. A veces hay una mezcla de falta de conocimiento, quizás de innovación. A veces la gente cree que es complicarse la vida, pero la vida es más simple. Lo que estamos haciendo nosotros es simplificándola, precisamente volviendo a los orígenes del pasado. O sea, estamos intentando hacer las cosas de una forma de la más sostenible posible. O sea, tenemos claro que tenemos que durar muchos años, pero tenemos que dejar un legado a los que vienen detrás, a que por lo menos mantenga nuestra política de conservación del planeta. El progreso es una moneda de dos caras que siempre hay que lanzar al aire. Una trae importantes beneficios, mientras que la otra nos pide prudencia. Porque, como se suele decir, el infierno está lleno de buenas intenciones. Ha sido un increíble viaje a lo largo de los últimos 2 siglos que nos han permitido pasar de las velas, candiles y quinqués a esa electricidad sin la que, sencillamente, no sabríamos vivir. Pero por el camino hemos cometido algunos errores, cuyo precio lo ha pagado el planeta. Lo bueno es que los seres humanos somos capaces de evolucionar y de aprender de nuestros errores. De ahí que en nuestras islas, como el resto del mundo, estemos apostando por las renovables. Los canarios tenemos la capacidad y la inteligencia para crear energías sostenibles sin destruir el mundo en el que vivimos.
En nosotros reside el auténtico motor del cambio, la posibilidad de mantener encendida la llama del progreso sin apagar la belleza de nuestro entorno. Tenemos que aprovechar todos los recursos autóctonos que tenemos, el viento, el sol, el calor de la tierra, todos los recursos que podamos aprovechar para, en cierto modo, en la medida de lo posible, ser absolutamente independientes energéticamente. Vamos a poder facilitar al ciudadano el acceso a energías que hasta ahora han sido siempre cubiertas con esas energías fósiles que evidentemente pues tienen unos problemas de carbonización y también tienen unos aspectos que no es posible olvidar, que son que se pueden agotar. Nuestras energías renovables no son agotables, son sostenibles. Queremos dejarlas para las siguientes y futuras generaciones. Podemos hacerlo, y en Canarias más.